Petro grita, Uribe responde con calma el choque más brutal en vivo. El momento más explosivo de la televisión colombiana estaba a punto de suceder. Lo que comenzaría como un debate político civilizado se convertiría en la confrontación más brutal jamás transmitida en vivo, donde los roles se invertirían de una manera que nadie esperaba. Esta es la historia de cómo un expresidente demostró que la verdadera fortaleza se encuentra en la serenidad, no en los gritos. Antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El estudio de Canal Capital parecía un campo de batalla antes de que comenzara la guerra. Las luces brillantes cortaban el aire espeso de tensión. Carmen Rodríguez, la moderadora más respetada del país, revisaba sus notas por tercera vez. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía que esta noche sería diferente. En la silla de la izquierda, Gustavo Petro ajustaba su corbata con movimientos nerviosos. El presidente en ejercicio había llegado al estudio con una energía extraña, casi febril. Sus asesores, Elena y Rodrigo, habían notado algo diferente en él durante las últimas semanas. La presión del cargo, las críticas constantes, los resultados económicos adversos habían comenzado a hacer mella en su compostura habitualmente controlada. Presidente, recuerde mantener la calma, le susurró Elena al oído. Pero él no parecía escucharla. Sus ojos brillaban con una intensidad preocupante. A través de la conexión satelital desde Miami, Álvaro Uribe aparecía en la pantalla gigante del estudio. El expresidente lucía relajado, casi sereno. Vestía una camisa blanca impecable y una sonrisa ligera. Sus años de experiencia en debates políticos se reflejaban en cada gesto calculado. A sus 72 años, había aprendido que la verdadera fuerza no residía en alzar la voz, sino en mantener la serenidad ante la tormenta. Buenas noches, Colombia, comenzó Carmen. Esta noche somos testigos de un encuentro histórico entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Un debate que promete definir el rumbo de nuestro país. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. Preguntas sobre economía, respuestas medidas, el ritual conocido de la política televisada. Pero algo hervía bajo la superficie. Petro respondía con creciente agitación a cada intervención de Uribe. Sus respuestas se volvían más largas, más defensivas. La economía colombiana ha crecido bajo mi mandato, decía Petro, pero su voz tenía un tono agudo que no había mostrado antes. Los indicadores que ustedes critican no reflejan la realidad del pueblo. Uribe, desde Miami, sonrió suavemente. Gustavo, los números no mienten. El desempleo ha aumentado, la inversión extranjera ha disminuido. La gente necesita resultados, no explicaciones. Fue entonces cuando algo se rompió dentro del presidente. Sus ojos se encendieron y por primera vez en su carrera política, perdió completamente el control. Mentiras, gritó Petro, levantándose bruscamente de su silla. Usted fue el que destruyó este país. Usted fue el que sembró la violencia, el que dividió a Colombia. El estudio quedó en silencio. Las cámaras captaron el momento exacto en que el presidente de la República perdía la compostura ante millones de televidentes. Carmen intentó intervenir, pero Petro continuó gritando. Su modelo económico fue un fracaso. Sus alianzas con los paramilitares, su persecución a los opositores. Usted no tiene autoridad moral para hablarme de resultados. En la pantalla, Uribe permanecía imperturbable. Su rostro no mostraba sorpresa ni molestia. Simplemente esperó. Dejó que los gritos de Petro llenaran el aire y se desvanecieran. Cuando el silencio regresó, habló con una voz tan calmada que contrastaba brutalmente con la explosión que acababa de presenciar todo el país. Gustavo, dijo suavemente, entiendo tu frustración. Gobernar es difícil. Los resultados no siempre llegan cuando los esperamos. La respuesta desarmó completamente a Petro. Había esperado una respuesta agresiva, una escalada en la confrontación. Pero Uribe había elegido la compasión por encima de la confrontación. Durante mis 8 años como presidente, continuó el expresidente, también enfrenté momentos de desesperación. También hubo noches en las que los números no cuadraban, en las que las críticas parecían injustas. Pero aprendí que un líder no se mide por cómo reacciona cuando las cosas van bien, sino por cómo mantiene la serenidad cuando todo parece derrumbarse. El auditorio del estudio, compuesto por periodistas y políticos invitados, había quedado completamente silencioso. Nadie esperaba presenciar una lección de liderazgo en vivo, especialmente dirigida del expresidente hacia el presidente actual. Petro, aún de pie, respiraba agitadamente.
La cámara capturó las gotas de sudor en su frente, la tensión en sus músculos, la lucha interna entre continuar gritando o intentar recuperar algo de dignidad. Álvaro, dijo con voz quebrada, usted no entiende la presión que se vive hoy. El país está polarizado, los medios me atacan constantemente, cada decisión que tomo es cuestionada. Claro que lo entiendo, respondió Uribe con la misma calma. ¿Crees que mi gobierno fue diferente? ¿Crees que no enfrenté oposición, que no recibí críticas, que no tuve momentos de duda? La diferencia, Gustavo, es que aprendí que gritar no resuelve los problemas. Los resuelve el trabajo silencioso, la dedicación constante, la capacidad de escuchar incluso a quienes nos critican. Carmen intentó retomar el control del programa. Expresidente Uribe, ¿cómo evalúa el desempeño actual del gobierno? Uribe tomó unos segundos antes de responder. Su pausa no era vacilación, sino reflexión genuina. Evalúo el desempeño de cualquier gobierno por 3 criterios simples. ¿La gente vive mejor? ¿El país está más seguro? ¿Hay más oportunidades para los jóvenes? Si un gobierno puede responder positivamente a estas preguntas, independientemente de la ideología, merece reconocimiento. Si no puede, debe trabajar más duro, no gritar más fuerte. Petro se dejó caer en su silla. Por primera vez en la noche, parecía verdaderamente derrotado. No por argumentos agresivos o ataques personales, sino por la serenidad implacable de un hombre que había aprendido que la verdadera autoridad no se impone, se gana. Usted habla fácil desde Miami, murmuró Petro, pero sin la fuerza de antes. Desde allí es sencillo dar consejos. Tienes razón, admitió Uribe. Desde aquí las cosas se ven diferentes. Pero precisamente por eso puedo ofrecerte una perspectiva que quizás no tienes desde la casa de Nariño. La perspectiva de la distancia, del tiempo, de la experiencia. Se inclinó ligeramente hacia la cámara, como si pudiera acercarse físicamente a Petro. Gustavo, hace 15 años yo estaba en tu lugar. Enfrentando críticas similares, sintiendo la misma presión, cometiendo errores similares. Sé lo que se siente cuando parece que todo el mundo está en tu contra. Pero también sé que la única manera de salir adelante no es gritando más fuerte que los críticos, sino trabajando más inteligente que ellos. El estudio estaba sumido en un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados intercambiaban miradas de asombro. Estaban presenciando algo completamente inesperado, un expresidente aconsejando paternalmente al presidente actual, en vivo, ante todo el país. Doctor Alejandro Martínez, analista político presente en el estudio, se atrevió a romper el silencio. Expresidente, ¿considera que el presidente Petro debería cambiar algo en su forma de gobernar? Uribe sonrió nuevamente, esa sonrisa serena que había mantenido durante toda la noche. No me corresponde a mí decirle a un presidente cómo debe gobernar. Cada gobierno tiene su estilo, su visión, sus métodos. Lo que sí puedo decir es que la historia juzga a los líderes no por la fuerza de sus gritos, sino por la efectividad de sus acciones. No por la intensidad de sus emociones, sino por la sabiduría de sus decisiones. Petro había recuperado parcialmente la compostura, pero su rostro mostraba las huellas de la humillación pública que había experimentado. Álvaro, dijo con voz ronca, ¿qué haría usted en mi lugar? ¿Cómo manejaría la oposición, los medios, las críticas constantes? La pregunta sorprendió a todos. El presidente de Colombia estaba pidiendo consejo público al expresidente, su supuesto rival político. Era una admisión tácita de que no tenía las respuestas. Uribe permaneció en silencio durante largos segundos. Cuando habló, su voz tenía una calidad casi paternal. Lo primero que haría sería dejar de ver la oposición como enemiga y comenzar a verla como una oportunidad. Cada crítica, por dura que sea, puede contener una semilla de verdad que nos ayude a mejorar. Lo segundo sería rodearme de gente que me dijera la verdad, no solo lo que quiero escuchar. Y lo tercero, lo más importante, sería recordar cada día que gobernar no es un privilegio personal, sino un servicio al pueblo. Se detuvo y miró directamente a la cámara. Gustavo, tienes una oportunidad histórica. Puedes ser recordado como el presidente que se dejó vencer por la presión, o como el que aprendió a convertir esa presión en fortaleza. La elección es tuya. Carmen se acercó al micrófono. Presidente Petro, ¿qué responde a estas palabras del expresidente Uribe? Petro levantó la mirada lentamente. Sus ojos ya no brillaban con ira, sino con algo parecido a la vulnerabilidad. Reconozco,
comenzó con voz quebrada, que esta noche no he estado a la altura del cargo que ocupo. He permitido que la frustración y la presión nublaran mi juicio. Hizo una pausa, respiró profundamente. Álvaro, independientemente de nuestras diferencias políticas, debo admitir que su serenidad esta noche ha sido una lección que necesitaba aprender. Como presidente, le debo al pueblo colombiano algo mejor que gritos y justificaciones. Le debo resultados y liderazgo. El reconocimiento público del presidente tuvo un efecto inmediato en el estudio. Los invitados comenzaron a aplaudir lentamente, no por fanatismo político, sino por el coraje que requiere admitir públicamente las propias fallas. Uribe asintió con respeto. Gustavo, el hecho de que puedas reconocer esto públicamente demuestra que tienes la madera de un verdadero líder. Muchos políticos nunca desarrollan esa capacidad de autorreflexión. La conversación tomó un rumbo completamente diferente. Lo que había comenzado como un debate político se había convertido en una masterclass sobre liderazgo, transmitida en vivo para todo el país. Dr. Patricia Villanueva, periodista especializada en política, aprovechó el momento para hacer una pregunta crucial. Expresidente Uribe, ¿considera que la polarización política del país se debe a la falta de estos espacios de diálogo genuino? Uribe reflexionó antes de responder. La polarización surge cuando dejamos de ver al otro como un compatriota con ideas diferentes y comenzamos a verlo como un enemigo a destruir. Esta noche, Gustavo y yo hemos demostrado que es posible discrepar sin destruirse mutuamente. Petro intervino, con una voz notablemente más calmada que al inicio del programa. Tiene razón. He contribuido a esa polarización con mi actitud de esta noche y en muchas otras ocasiones. El país necesita menos confrontación y más construcción conjunta. El debate continuó por 2 horas más, pero el tono había cambiado completamente. Se habló de políticas públicas específicas, de los retos económicos del país, de propuestas concretas para el futuro. Petro hacía preguntas genuinas, Uribe respondía sin condescendencia. Por primera vez en años, Colombia presenciaba un diálogo político real. Marcos Iglesias, economista presente en el estudio, planteó la pregunta que todos esperaban. ¿Es posible que 2 líderes con visiones tan diferentes trabajen juntos por el país? Uribe sonrió. No solo es posible, es necesario. Los problemas de Colombia son más grandes que cualquier partido político. Requieren la experiencia de todos, la sabiduría de todos, el trabajo de todos. Petro asintió. Esta noche he aprendido que la experiencia no tiene color político. Si de verdad quiero servir al país, debo estar dispuesto a aprender de todos, incluso de mis antiguos adversarios. Cuando finalmente llegó el momento de las palabras finales, el ambiente en el estudio era completamente diferente al del inicio. Carmen se dirigió primero a Petro. Presidente, ¿qué mensaje le deja esta noche al país? Petro se irguió en su silla, recuperando algo de la dignidad presidencial que había perdido al inicio. Le digo al país que esta noche han visto a su presidente como realmente es, un ser humano con fallas, con momentos de debilidad, pero también con la capacidad de aprender y crecer. Me comprometo a ser mejor, a gobernar con más sabiduría y menos emoción. Carmen se dirigió a la pantalla. Expresidente Uribe, sus palabras finales. Uribe miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a cada colombiano en su hogar. A los colombianos les digo que esta noche hemos visto algo hermoso, 2 líderes que pusieron el país por encima de sus diferencias personales. Gustavo, has demostrado grandeza al reconocer tus errores públicamente. Eso habla mejor de ti que cualquier discurso perfecto. Se dirigió directamente a Petro. Y te digo, Gustavo, que cuentas con mi apoyo cuando se trate del bienestar de Colombia. Las diferencias ideológicas no deben impedir que trabajemos juntos por nuestro pueblo. Cuando las cámaras se apagaron esa noche, algo había cambiado en la política colombiana. Las redes sociales no estaban llenas de memes burlándose de los gritos del presidente, sino de mensajes de esperanza por haber visto a 2 líderes comportarse como estadistas. El hashtag diálogo real se convirtió en tendencia mundial. Videos del intercambio entre Petro y Uribe fueron compartidos millones de veces, no para ridiculizar, sino para celebrar un momento genuino de liderazgo político. Los días siguientes al debate trajeron cambios inesperados. Petro implementó un consejo asesor multipartidista,
incluyendo figuras de diferentes corrientes políticas. Su estilo de comunicación cambió notablemente, volviéndose más reflexivo y menos reactivo. Uribe, por su parte, se convirtió en una voz de moderación desde Miami, rechazando públicamente los ataques más virulentos contra el gobierno y promoviendo el diálogo constructivo. Los medios internacionales destacaron el episodio como un ejemplo de madurez democrática. Colombia nos enseña cómo se hace política civilizada, tituló The Washington Post. Cuando los líderes eligen la sabiduría sobre la guerra, escribió El País de España. Pero el impacto más profundo se sintió en la gente común. En las cafeterías de Bogotá, en las tiendas de Medellín, en las escuelas de Cartagena, se hablaba de la noche en que vieron a sus líderes actuar como verdaderos estadistas. Doña Mercedes, una vendedora de arepas de 68 años en el centro de Bogotá, lo expresó mejor que cualquier analista político: esa noche vi que nuestros políticos también pueden ser personas decentes. Que pueden equivocarse y pedir perdón. Que pueden aprender unos de otros. Eso me devolvió la esperanza en este país. El debate, que comenzó con gritos, terminó enseñando que la verdadera fortaleza política no está en la capacidad de atacar, sino en la sabiduría de saber cuándo extender la mano. Que el liderazgo auténtico no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la profundidad de las convicciones. Colombia había presenciado algo único, el momento en que la política dejó de ser un espectáculo de gladiadores para convertirse en lo que siempre debió ser, un espacio de diálogo para construir un país mejor. Esa noche, cuando Uribe respondió a los gritos con calma, no solo demostró su propia madurez política. Le enseñó a todo un país que existe otra forma de hacer política. Una forma basada en el respeto mutuo, en la capacidad de aprender del otro, en la humildad de reconocer que nadie tiene todas las respuestas. Y Petro, al admitir públicamente su error y mostrar disposición a cambiar, demostró que la verdadera grandeza de un líder no está en nunca equivocarse, sino en tener el coraje de reconocer cuando se ha equivocado y la voluntad de ser mejor. El eco de esa noche siguió resonando en Colombia durante meses. Se convirtió en el ejemplo que los profesores citaban en las clases de educación cívica, la referencia que los padres usaban para enseñar a sus hijos sobre la importancia del diálogo, el modelo que otros políticos comenzaron a imitar. Porque esa noche, cuando todo parecía indicar que presenciaríamos el choque más brutal de la televisión colombiana, en realidad fuimos testigos de algo mucho más poderoso, el momento en que dos líderes eligieron la grandeza por encima de la pequeñez, la sabiduría por encima de la soberbia, y el amor por Colombia por encima de cualquier diferencia personal. ¿Y tú, qué opinas sobre esta transformación? ¿Crees que es posible que líderes con visiones diferentes trabajen juntos por el bien del país? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre este momento histórico de la política colombiana. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.